Hermanos, antes de empezar, ¿ustedes sabían que Freud, además de ser el padre del psicoanálisis, también era abiertamente ateo? Sí, eso es algo que mucha gente no sabe. Freud nació en 1856 en lo que hoy es República Checa, en una familia judía, pero desde joven se inclinó por la ciencia, por el pensamiento racional y se alejó de la religión. Él mismo decía que no creía en Dios y que era una mera ilusión. ¿Qué tal? Y no lo decía por rebeldía, sino porque lo veía desde una perspectiva psicológica. Para Freud, la religión era una forma de lidiar con los miedos humanos, miedo a la muerte, a la enfermedad, a lo desconocido, en vez de enfrentarlos. La gente crea una figura divina de lo que les da consuelo. Claro, y eso explica muy bien en su libro de La perspectiva de una ilusión, donde dice que la religión es como una especie de fantasía que nos ayuda a sentirnos seguros. Es como si tuviéramos un padre protector desde el cielo que nos cuida. Una manera de proyectar todas nuestras necesidades emocionales. Saben, es interesante cómo Freud conecta la religión con la infancia. Él pensaba que creer en Dios era como seguir creyendo en el poder absoluto de los padres, incluso cuando somos adultos. Sí, y él decía que la religión es una especie de neurosis colectiva. Así como un niño se aferra a sus padres para sentirse seguro, los adultos se aferran a Dios. Pero para Freud eso era una señal de inmadurez emocional. Él creía que la humanidad debía crecer, madurar y dejar atrás esas ilusiones. Y por eso proponía en el psicoanálisis como una herramienta para enfrentar mejor, porque si logramos comprender nuestros miedos, nuestras pulsiones, pues ya no necesitamos recurrir a explicaciones sobrenaturales. Aunque también hay que decir que Freud no era un militante de la antirreligión, ¿no? Él no buscaba como destruir a la religión, sino entenderla. Y él sabía que tenía un papel muy importante en la sociedad, en lo moral, que solamente estos valores se podían llegar a través de la razón y no había una necesidad de un ser divino. Y eso lo hace diferente a otros pensadores ateos, ¿verdad? Porque Freud no se enfocaba tanto en criticar la religión desde lo filosófico, sino desde lo psicológico. Él quería saber por qué la gente cree que hay detrás de esa necesidad. Exactamente, y en ese sentido, su pensamiento sigue siendo muy actual hoy en día. Muchas personas siguen buscando respuestas en la religión, especialmente en momentos de crisis. Freud diría que eso es parte de una estructura psíquica que buscamos sentido y protección. Pero también diría que podemos encontrar ese sentido sin recurrir a lo sobrenatural, que podemos construir una ética basada en la razón, en la empatía, en el conocimiento a nosotros mismos. Pues bueno, no sé, eso que hace el psicoanálisis, yo siento que nos invita a mirarnos hacia adentro, a entender por qué somos lo que somos, por qué sentimos lo que sentimos y actuamos de la manera que actuamos. Este proceso, a veces no nos damos cuenta de que nuestras creencias están ligadas a experiencias infantiles e incluso a deseos reprimidos. Por eso Freud decía que el ser humano tiene la lucha constante entre sus impulsos y las normas sociales, y que la religión muchas veces funciona como una forma de controlar los impulsos y de imponer límites. Sí, pero también decía que esos límites podían venir de otros lugares, de la cultura, la educación, conciencia moral, que desarrollamos, y no era necesario que viniera de un ser supremo. Para mí, me parece que Freud tenía una visión muy clara de lo que significa ser libre. Para él la libertad no era hacer lo que uno quiere, sino entender a sí mismo por qué no lo puede o no le entiende sus motivaciones, puede tomar decisiones coherentes y nada más. Y eso es lo que hace tan importante su ateísmo, que no era solamente una postura personal, sino una visión más amplia sobre lo que es el ser humano. Una visión que buscaba liberar a las personas de las cadenas invisibles, de la culpa, el miedo y la represión. Es muy importante. Y aunque su pensamiento fue muy criticado, sobre todo por sectores religiosos, no se puede negar que abrió camino nuevo, un camino donde la mente humana es el centro y donde las respuestas no vienen de afuera, sino de adentro. Además, Freud fue muy valiente en una época donde la religión tenía mucho poder. Él se atrevió a decir que Dios era una creación humana, que no era una verdad absoluta, sino una necesidad emocional.
Sí, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿creemos en Dios? ¿Porque lo que sentimos es real o porque lo necesitamos para sentirnos seguros? Esa es la pregunta que Freud nos plantea. Él nos deja sin una respuesta definitiva, pero nos invita a pensar, a cuestionar y a buscar nuestras propias verdades. Y eso es lo que hace que su pensamiento siga siendo muy relevante hoy, porque más allá de que si uno cree o no, Freud nos enseña a mirar más allá de lo evidente, ¿no? Entender nuestras creencias que tienen raíces profundas y que vale la pena explorarlas. ¡Claro! ¿Sí? Así que eso es todo. Eso es todo, amigos.